Empecé a construirlo como un juego, una broma incluso, una especie de experimento para ver si podía atraerlo, pero en el fondo, una parte de mí sabía que era una cobardía, un disfraz digital para esconderme tras una máscara perfecta. Busqué en Google, modelos masculinos, fotos de perfil, hombres atractivos, horas y horas perdido en un mar de rostros perfectos, buscando el que pudiera ser mi salvoconducto hacia él. Me sentía un farsante, un impostor, pero la necesidad era más fuerte que mi conciencia. Seleccioné las fotos con cuidado, analizando cada ángulo, cada expresión. Era una construcción meticulosa, un personaje de ficción que iba tomando forma poco a poco, con una sonrisa que no era mía, unos ojos que no reflejaban mis miedos. Luego vino la parte más difícil, inventar una personalidad. ¿Cómo era este chico nuevo? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le disgustaba? Tuve que crear una historia, una vida, una ilusión, que esperaba pudiera conectar con la suya. Y por un momento, olvidé quién era realmente. La primera respuesta llegó rápido, un simple hola, pero fue suficiente para que mi estómago diera un vuelco. De repente, las horas dedicadas a construir esa imagen perfecta, esa mentira elaborada, no parecían tan tontas. Había funcionado. Los mensajes se sucedieron, al principio, cortos, casi tímidos, luego, más largos, más profundos. Descubrimos gustos en común, pasiones compartidas, incluso miedos. Hablábamos durante horas, intercambiando ideas, sueños, anécdotas, sin que la timidez me estrangulase. Me sorprendía a mí mismo. Las palabras fluían con una facilidad que jamás pensé posible. Era como si este avatar, esta máscara, me permitiera ser alguien más extrovertido, más seguro, más él. Tras la pantalla, mi timidez se desvanecía. Con él, compartí cosas que nunca le habría confesado a nadie en persona. Miedos, inseguridades, sueños. Sentí una conexión profunda. Una intimidad que parecía desafiar la distancia, la pantalla, la mentira que yo mismo había construido. Era una conexión real, a pesar de ser virtual. Y me di cuenta de algo aterrador, algo maravilloso, algo que me llenaba de una extraña mezcla de emoción y terror. Me estaba enamorando de él. De la persona que creía que era, tras esa máscara digital que yo mismo había creado. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en nuestra rutina. A esa hora, la vida real parecía desvanecerse, susurrada en un segundo plano mientras nuestros mundos virtuales se entrelazaban, creando una realidad paralela donde la timidez era un recuerdo distante. Compartíamos secretos, miedos que jamás había confesado en voz alta, incluso a mis mejores amigos. Con él, era distinto. Había una confianza instantánea, una sensación de conexión profunda que se extendía más allá de las palabras, más allá de la pantalla. Hablábamos de nuestros sueños, de esos anhelos ocultos que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras le contaba mis deseos más íntimos, mis esperanzas más secretas, sentía un calor que se extendía más allá de las yemas de mis dedos, tocando mi corazón. El tiempo se diluía en esas conversaciones, las horas pasaban volando, los minutos se convertían en segundos, y yo, sin darme cuenta, me encontraba atrapado en esa red virtual, enamorado cada vez más profundamente de alguien que solo conocía a través de una pantalla, de una mentira cuidadosamente elaborada. Pero en ese momento, la culpa no existía, solo había él, sus palabras, su presencia virtual, y yo, sumergido en ese mar de confidencias nocturnas, olvidando, por un instante, que mi realidad era una elaborada mentira. Sucedió con una simple pregunta, una inocente curiosidad. Él mencionó una banda de música que casualmente yo conocía, pero mi conocimiento era superficial,
obtenido a través de una rápida búsqueda en Google minutos antes. Una pequeña mentira, un detalle insignificante, que me hizo sentir el sudor frío en la espalda. Intenté responder con evasivas, con frases ambiguas, pero sus preguntas se volvieron más incisivas. Él quería saber más, quería detalles, experiencias, detalles que mi falso perfil no podía proporcionar sin que la verdad se filtrara, amenazando con desmoronar todo lo que habíamos construido. Me sentía como un equilibrista sobre una cuerda floja, con un abismo de mentiras bajo mis pies. Cada palabra era un paso más cerca del precipicio, cada respuesta un riesgo de que todo se derrumbase. La culpa era una sombra fría que se cernía sobre mi corazón, intensificando mi angustia. La conversación se alargó hasta altas horas de la noche. Intenté cambiar de tema, intenté desviar su atención, pero esa pequeña mentira inicial había abierto una grieta en nuestra frágil confianza, y yo sabía en lo más profundo de mi ser que esa grieta se estaba agrandando. El miedo se apoderó de mí, el miedo a ser descubierto, el miedo a perderlo todo. Sentí el peso de mi mentira, el peso de mi cobardía, aplastándome el pecho, y por primera vez deseé no haber empezado todo esto. La pregunta llegó como un rayo, inesperada, cortando la dulce fluidez de nuestra conversación nocturna. ¿Cuándo podríamos vernos?, escribió. Simple, directo, inocente, y absolutamente terrorífico para mí. Mi mundo virtual, tan cuidadosamente construido, estaba a punto de derrumbarse. El pánico me invadió como una ola fría. Mi estómago se encogió, mi respiración se aceleró, y un sudor gélido me recorrió la espalda. La cita en persona era la pesadilla que había intentado evitar desde el principio, la amenaza que se cernía sobre mi engaño. El peso de la mentira se volvió insoportable, aplastándome el pecho como una losa de piedra. Ya no era un juego, una broma, un experimento, era una realidad ineludible, una encrucijada con solo dos caminos: confesar la verdad y arriesgarlo todo, o seguir con la farsa, conociendo las consecuencias desastrosas que esto podría acarrear. Mis dedos temblaban, mientras buscaba una respuesta, una salida, cualquier cosa que me permitiera retrasar lo inevitable. Podría inventar una excusa, podría posponer la cita indefinidamente. Las mentiras se acumulaban en mi mente, una espiral de desesperación que me llevaba cada vez más lejos de la verdad. Pero sabía que era una solución temporal, un parche sobre una herida profunda. La verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Y entonces, ¿qué? El vacío se extendía en mi mente, un abismo de incertidumbre que me hacía sentir mareado, perdido, sin saber qué hacer. La cita en persona era, simplemente, imposible. Desesperado, empecé a buscar una salida, una solución, cualquier cosa que me permitiera evitar el inevitable encuentro. Revisé mi perfil una y otra vez, buscando alguna inconsistencia, algún detalle que pudiera usar para justificar mi negativa a una cita en persona. Pensé en fingir una enfermedad repentina, una emergencia familiar, cualquier excusa que sonara lo suficientemente convincente. Pero cada mentira que se formaba en mi mente era un peso extra, una carga que agravaba mi culpa y mi ansiedad. Incluso llegué a considerar la posibilidad de bloquearlo, de desaparecer de la faz de la tierra digital. Pero esa idea me llenó de un terror aún mayor. Perder la conexión que había construido con tanto esfuerzo, era algo que no podía soportar. Era un círculo vicioso, una espiral de mentiras que me envolvía cada vez más. Pasé horas buscando soluciones desesperadas, consultando foros online, buscando consejos en sitios web dedicados al drama romántico. Me sentía ridículo, patético, atrapado en mi propia trampa. Y cada minuto que pasaba, el encuentro se acercaba inexorablemente. La desesperación me carcomía por dentro. Sabía que no había una solución fácil, una escapatoria mágica. La única forma de salir de este lío era enfrentarme a la verdad. Pero el miedo a las consecuencias me paralizaba, me impedía dar ese paso tan necesario. ¿Qué pasaría si lo perdía todo? Necesitaba un plan, algo que me permitiera ganar tiempo, retrasar lo inevitable. Así que empecé a construirlo, una elaborada red de mentiras, excusas y evasivas, que me permitieran mantener la farsa un poco más. Me sentía como un arquitecto de la ilusión, un mago intentando conjurar la realidad. Primero una excusa vaga: tengo cosas que hacer estos días. Luego, algo más concreto: hay una situación familiar que debo resolver.
Y finalmente, la pieza maestra, tengo un viaje sorpresa programado. Una mentira tras otra, una construcción perfecta para evitar el encuentro. Me sentí brillante, un genio de la estratagema. Había ideado el plan perfecto, o al menos eso creía. Pero en el fondo, una pequeña voz, una punzada de culpa, me susurraba que todo esto era una huida, una cobardía. Era un parche sobre una herida grave, una solución temporal a un problema mucho más profundo. Mientras elaboraba mi plan de escape, la imagen de él seguía en mi mente. Sus palabras, sus risas virtuales, su afecto, era una contradicción insoportable. Esta elaborada red de mentiras para evitarlo. Mientras mi corazón deseaba, con una intensidad dolorosa, nuestro encuentro. Y así, con la mezcla de brillantez y desesperación que me caracterizaba, creí haber encontrado la solución perfecta. O al menos, una solución que me permitiera posponer lo inevitable. Pero, ¿será realmente lo mejor, o solo estoy retrasando lo inevitable, agravando la mentira, y alejándome aún más de la verdad? El día llegó con una pesadez opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación y miedo. Miré el calendario, la fecha marcada con un círculo rojo palpitante, como un corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me sentía paralizado, incapaz de moverme, de pensar, de respirar. El peso de la mentira era insoportable, aplastándome el pecho, ahogando mi alma. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor de guerra, anunciando el inminente desastre. Revisé mi plan una y otra vez, como si encontrar alguna falla en la estrategia pudiera disipar mi miedo. Pero las palabras en la pantalla seguían ahí, inmutables, como una sentencia de muerte. Las mentiras que había construido con tanto cuidado, ahora se presentaban como un muro infranqueable entre él y yo. El tiempo se estiraba, se contraía, se distorsionaba. Los minutos se convertían en horas, las horas en una eternidad. Cada segundo se hacía insoportable. Un peso que se añadía a la ya abrumadora carga de mi culpa. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había creado este monstruo de mentiras? El miedo no era solo a su reacción, sino a enfrentarme a mí mismo, a confrontar la magnitud de mi engaño, la profundidad de mi cobardía. La verdad, como un monstruo dormido, se agitaba bajo la superficie, listo para salir y devorarme. Era el momento crucial, la encrucijada. Dos caminos se abrían ante mí, dos opciones que me ofrecían destinos radicalmente opuestos. Por un lado, la verdad, con su riesgo inherente, la posibilidad de perderlo todo. Por el otro, la mentira, la prolongación de la farsa, con sus propias y terribles consecuencias. El peso de la verdad era abrumador. Imaginaba su decepción, su enfado, el daño irreparable que podría causar. Pero la mentira, esa sombra que había estado conmigo desde el principio, ya se había convertido en algo insoportable, un lastre que me arrastraba hacia la oscuridad. Pensé en él, en su sonrisa, en la calidez de sus palabras virtuales, en la conexión profunda que habíamos construido. ¿Cómo podía arriesgar todo eso por una mentira? Pero ¿cómo podía continuar con una mentira tan grande, una farsa tan elaborada? El silencio en la habitación se hacía cada vez más denso, más pesado, más sofocante. El aire mismo parecía contener la respiración, esperando mi decisión. El tiempo se detuvo, suspendido en un instante eterno, un punto de inflexión que definiría el curso de mi vida. Y en ese momento, en ese silencio abrumador, en ese instante eterno, supe cuál era mi decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que quizás me cambiaría a mí para siempre. Pero era la única decisión que podía tomar, la única que me parecía, a pesar del terror que me paralizaba, la correcta. El encuentro era inevitable. Allí estaba, en la cafetería que habíamos elegido, esperándome. El mismo café,
la misma música de fondo que habíamos compartido en nuestras conversaciones virtuales, pero todo era diferente, cargado de una tensión palpable, de una carga emocional que me dejaba sin aliento. Me acerqué, con cada paso sintiendo el latido frenético de mi corazón. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, todo el peso de mis mentiras se hizo más real, más tangible. Era como si pudiera sentirlas, consistentes y pesadas, obstruyendo mi garganta, impidiéndome hablar. Sentí la mirada penetrante de él, una mirada que parecía ver más allá de mi máscara, más allá de la imagen perfecta que había creado. En ese instante, mi elaborado plan, mis cuidadosas mentiras, parecían insignificantes, frágiles como castillos de arena a punto de derrumbarse bajo las olas. El silencio se prolongó, un silencio cargado de expectativa, de tensión, de incertidumbre. El tiempo parecía detenerse, suspendido en un instante crítico. No había palabras, solo miradas, solo emociones a flor de piel. Y en el fondo, la creciente sensación de que nada sería igual después de este encuentro. Era el momento de la verdad, literalmente, y a pesar del miedo que me paralizaba, a pesar de la incertidumbre que me envolvía, sentí una extraña sensación de liberación. La verdad estaba ahí, a punto de ser revelada, y yo, preparado para enfrentarme a las consecuencias, sin importar cuáles fueran. El desenlace, incierto e inevitable, se acercaba. Después del encuentro, el silencio en mi mente era ensordecedor. El peso de la verdad, la revelación de mi engaño, me dejaba con una sensación de vacío, de desolación. Había expuesto mi mentira, pero la tormenta aún no había pasado. Su reacción había sido inesperada. No fue el enfado o la decepción que había anticipado. Fue algo más complejo, una mezcla de confusión, decepción y lástima. Esa mezcla de emociones me golpeó con más fuerza que cualquier grito o reproche. El arrepentimiento comenzó a aflorar, un sentimiento agrio y doloroso que me carcomía por dentro. No era solo por la mentira, sino por la cobardía, por la falta de valentía para mostrarme tal como era. Había construido una fachada, una máscara perfecta, y había perdido la oportunidad de ser yo mismo. La posibilidad de perderlo, de perder la amistad que tanto valoraba, era algo insoportable. La conexión que habíamos construido, tan intensa y real a pesar de la mentira, ahora estaba fracturada, amenazada con desaparecer por completo. El vacío que sentía era un pozo sin fondo, y en ese vacío, en esa desolación, el arrepentimiento se instaló, un sentimiento profundo y lacerante. Había perdido la confianza de alguien a quien apreciaba, y eso, más que la revelación de mi mentira, era la verdadera consecuencia de mis acciones. Una consecuencia que me acompañaría por mucho tiempo. El proceso de reconciliación fue lento, doloroso, pero necesario. Hablar con él, mirándolo a los ojos, sin la pantalla que me protegiera, fue aterrador, pero también liberador. Comencé a desmantelar la muralla de mentiras que había construido, ladrillo a ladrillo, confesión a confesión. Explicar mi miedo, mi timidez, mi cobardía. Fue difícil. Las palabras se entremezclaban, se atascaban en mi garganta, pero con cada confesión, con cada verdad revelada, sentía un peso aligerarse, una carga disminuir. Su comprensión, su paciencia, me sorprendieron. Por primera vez, empecé a comprender la importancia de la autenticidad, la necesidad de ser yo mismo, sin máscaras, sin disfraces. La experiencia me había dejado una lección valiosa, una lección sobre la honestidad, la autenticidad y el valor de la vulnerabilidad. Había aprendido que la verdad, por más dolorosa que pueda ser, siempre es la mejor opción. Y que la verdadera conexión se basa en la sinceridad, no en la ilusión. La amistad, aunque dañada, comenzó a reconstruirse. No sería igual, pero sería más real,
más auténtica, más fuerte. Y yo, librado del peso de mis mentiras, empecé a construir una nueva vida. Una vida basada en la honestidad, en la verdad y en la aceptación de quien realmente soy. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, encontré la fuerza para seguir adelante. La experiencia había sido dura, dolorosa, pero también liberadora. Había aprendido una lección invaluable sobre la honestidad y la importancia de ser yo mismo, sin máscaras, sin disfraces. El peso de la culpa aún estaba presente, pero ya no me aplastaba. Era una carga que llevaba conmigo, una cicatriz que recordaba una lección aprendida. Y esa lección, más que el dolor, era lo que me impulsaba hacia adelante. Comencé a reconstruir mi vida, una vida más auténtica, más honesta, más real. No era fácil, había mucho trabajo por delante, pero tenía la fuerza, la determinación. Y sobre todo, la lección aprendida. Una lección que me ayudaría a afrontar los desafíos futuros con mayor valentía y sinceridad. Y aunque la herida de mi mentira aún estaba fresca, sentía una profunda sensación de paz. Había enfrentado mis miedos, mis inseguridades, y había salido del otro lado, transformado, más fuerte, más auténtico, más yo mismo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era un nuevo comienzo. Este es mi nuevo comienzo. Una nueva oportunidad para conectar con el mundo, para relacionarme con los demás, para ser yo mismo, sin filtros, sin máscaras, sin mentiras. ¿Quieres saber qué pasa después? ¿Qué nuevas aventuras me esperan? Suscríbete al canal para descubrirlo. No te pierdas ni un solo episodio de mi nueva historia.